iba a romperla, sí o sí. Bueno, y entonces empecé a trabajar construcción con Juan Carlos, empezamos a camellar, ya llevamos como 6 meses trabajando y entonces decidimos emprender, montar una empresa de construcción en Estados Unidos. Claramente le contamos a la familia y lo primero fue rechazo por completo, ¿no? Que éramos unos ilusos, que estábamos locos, que de dónde plata, que yo ya llevaba 20 años aquí, que nunca había emprendido, bla, bla, bla. Pero nosotros no escuchábamos a nadie, o a ver, sí escuchábamos, pero no hacíamos caso. Entonces montamos esa empresa, empezamos a ahorrar de $50 semanales hasta que teníamos un capital, compramos alguna herramienta y nos dieron nuestro primer contrato. Desafortunadamente ese primer contrato fue de $20,000 y nos lo robaron por completo. Entonces claramente le dimos la certeza a las personas que nos criticaron y nos dijeron, si ves, se lo dijimos, ustedes no hicieron caso, por ilusos, por esto y por lo otro. Bueno, a nosotros no nos importaba nada, nosotros simplemente seguíamos. Entonces, Juan Carlos empezó a trabajar en otra cosa, yo empecé a trabajar con otras personas, yo seguí cogiendo experiencia y aquí pasó algo en mi vida que yo nunca lo he contado y es que llegó el ego. ¿Por qué? Porque resulta que empecé a trabajar y me iba bien, empecé a ganar muy bien y entonces, claro, me sentía como que el que más sabía, me sentía como soberbio, como prepotente y la vida no se queda con nada, la vida empezó a darme clases de humildad y empecé a ir de para atrás, el carro que tenía se le quemó el motor, después estrelló unos viejitos, después una cantidad de tickets por exceso de velocidad y era de para atrás y yo no entendía por qué, me sacaron del trabajo y nada, y nada, y nada, y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás, hasta que otra vez volví a trabajar con Juan Carlos y yo tenía como esa zozobra, como ese peso en mi cuerpo y todos los días yo como que aburrido, me quería volver para Colombia, o sea, yo estaba muy, 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 muy aburrido. Entonces yo llego y le digo a Juancho lo que me pasa, pues me atrevo a contarle porque definitivamente uno cuando es hombre uno se quiere cargar con todo y uno le da como pena contarle a las personas lo vulnerable que es uno. Y entonces ya yo me atreví, le dije a Juancho, parce, pasa esto, pasa lo otro. Juancho me dice, May, no hay plata, pero hagamos esto, hagamos lo otro, de pronto salimos de ese problema. Y verdad, y como que dividir la carga con Juancho me ayudó muchísimo a mí y entonces seguimos ahí trabajando, seguimos trabajando y ahí pasa algo muy bonito. Yo estoy trabajando, voy despistado por la vida normal, cuando un momento a otro, ¡pam!, me accidentan a mí, un carro me choca por detrás y en Estados Unidos cuando usted lo chocan, las aseguradoras lo llaman para conciliar y llegar a un acuerdo. Entonces, ¿verdad? Me dijeron, mira, el arreglo de ese carro cuesta más o menos $2,000 o si quieres, nos lo mandas a nuestros talleres y lo arreglamos o te mandamos un cheque. Entonces yo hablé con Juan Carlos y decidimos de que nos mandaran el cheque. Con esos $2,000 le volvimos a dar como ese inicio a esa empresa de construcción que teníamos. Sí, obviamente en contra de todo el mundo, pero nada, nosotros no hacíamos caso y le dimos. Y gracias a Dios, esa vez sí nos empezó a funcionar. Y la empresa empezó a funcionar, a funcionar, a funcionar, empezó a tener sus caídas.